Eran las 4 de la mañana cuando los golpes en la puerta me despertaron de un sueño profundo. No eran golpes normales, eran puñetazos violentos que hacían temblar la madera vieja de mi hogar. Me levanté asustada, aún medio dormida, y abrí la puerta para encontrar a mi nuera Carmen parada ahí, con los ojos rojos de furia y el dedo apuntándome como si yo fuera una criminal. «¡Sal de aquí! ¡Esta casa ya es mía!», gritó empujándome hacia dentro de mi propia sala. «Eres una invasora en tu propia casa, Esperanza. Mi marido heredó todo cuando tu suegro murió, así que ya no tienes derecho a estar aquí». Sus palabras me golpearon como un rayo, dejándome completamente destrozada. Miré alrededor de la sala donde había criado a mi hijo Luis, donde había cuidado a mi difunto esposo Manuel durante su enfermedad, donde cada mueble contaba una historia de nuestra familia. Carmen siguió gritando, diciendo que yo era un peso muerto, que ocupaba espacio que debería ser de su recámara con Luis, que mi presencia estorbaba sus vidas. «Comes nuestra comida, usas nuestra luz, nos cuestas dinero todos los meses», vociferaba, caminando por la casa como si ya fuera la dueña. Sentí un dolor profundo en el pecho al darme cuenta de que mi propio hijo no estaba ahí para defenderme, que probablemente estaba fingiendo dormir en el cuarto para evitar la confrontación. Respiré hondo y con una calma que ni yo sabía de dónde venía, miré a Carmen y le dije: «Esta es mi casa, Carmen, y ahora son las 4:30 de la mañana. Voy a regresar a mi cuarto y mañana platicamos esto con calma». Cerré la puerta de mi recámara y me senté en la cama, temblando. Escuché a Carmen golpeando el piso y gritando del otro lado, pero no volví a abrir la puerta. Me quedé ahí, viendo el retrato de mi difunto esposo en la mesita de noche, y una voz dentro de mí susurró que tal vez era hora de mostrarles quién realmente mandaba en esa casa. La madrugada se sintió eterna. Me quedé despierta, viendo las sombras moverse por la ventana, recordando cada sacrificio que había hecho por esa familia. Recordé cuando Luis era pequeño y trabajaba doble turno en la fábrica de textiles para poder comprar esta casa. Recordé las noches sin dormir cuidando a Manuel cuando el cáncer lo consumía lentamente. Recordé cómo recibí a Carmen con los brazos abiertos cuando Luis me la presentó. Cómo la traté como a la hija que nunca tuve. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo Carmen había empezado a verme como un estorbo en lugar de como la suegra que la ayudó cuando nació su hijo Joaquín? Me levanté y caminé hacia la ventana, viendo las primeras luces del amanecer. La calle estaba silenciosa, como siempre a esa hora. Los vecinos aún dormían, ajenos al drama que se desarrollaba en mi hogar. Pensé en la señora Rosa, mi vecina de toda la vida, quien siempre me decía que Carmen no me respetaba como debería. «Esperanza», me repetía, «esa muchacha te ve como sirvienta, no como familia». Yo siempre la defendía, argumentando que Carmen era joven y que con el tiempo aprendería a valorar lo que tenía. Pero ahora, después de lo que había pasado esta madrugada, las palabras de Rosa resonaban en mis oídos como campanas de advertencia que llegaban demasiado tarde. El sol comenzó a salir cuando finalmente salí de mi cuarto. Carmen se había ido a dormir, pero había dejado su marca por toda la casa. Había movido algunos de mis muebles, reorganizado los adornos de la sala, incluso había quitado algunas de mis fotografías familiares de las repisas. Era como si estuviera borrando mi presencia, preparando el terreno para un futuro donde yo ya no existiera en este lugar. Preparé café como siempre hacía, pero mis manos temblaban mientras servía la taza. Cada sorbo me sabía amargo, no por el café, sino por la amargura que había entrado a mi vida. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Manuel y yo habíamos desayunado durante 25 años de matrimonio, donde Luis había hecho sus tareas de la primaria, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades. Luis bajó 1 hora después con su hijo Joaquín, mi nietecito de 8 años. El niño corrió hacia mí como siempre hacía, con una sonrisa que iluminaba la mañana. «Buenos días, abuelita Esperanza», me dijo abrazándome fuerte. Luis apenas me dirigió la mirada, murmuró un «buenos días», casi inaudible, y se sirvió café en silencio. Ninguno de los dos mencionó lo que había pasado en la madrugada. «¿Dormiste bien, mi amor?», le pregunté a Joaquín mientras le preparaba su desayuno favorito. El niño asintió, pero luego me preguntó: «Abuelita, ¿por qué mamá estaba gritando anoche?
Me desperté y tenía miedo. Mi corazón se partió al escuchar esas palabras. Miré a Luis, esperando que dijera algo, que protegiera a su hijo de la tensión que Carmen había creado, pero él siguió en silencio, evitando mi mirada. Carmen apareció media hora después, toda arreglada y maquillada, como si nada hubiera pasado. Se sirvió café y comenzó a revisar su teléfono, ignorándome completamente. Luis le dio un beso en la mejilla y se fue al trabajo sin despedirse de mí. Era como si yo me hubiera vuelto invisible en mi propia casa. «Joaquín, vístete para la escuela», le ordenó Carmen al niño. Luego me miró con frialdad y agregó: «Esperanza, cuando regreses de llevar al niño, necesitamos hablar sobre tu situación aquí». La palabra situación me dolió más de lo que esperaba, como si mi presencia en la casa que yo mismo había comprado fuera ahora un problema que necesitaba solución. Después de que Carmen se fue con Joaquín a la escuela, me quedé sola en el silencio que se había vuelto mi nuevo compañero. Caminé por cada habitación, tocando los muebles que Manuel y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo. La sala con el sillón donde él veía sus partidos de fútbol, el comedor donde recibíamos a las visitas, nuestra recámara, donde ahora dormía sola desde hacía 3 años. En el cuarto de costura encontré las fotografías de la boda de Luis y Carmen. Yo había pagado la mitad de esa celebración. Había cosido personalmente el vestido de la novia. Había preparado el banquete con mis propias manos. Carmen se veía radiante en las fotos, abrazándome, llamándome su segunda mamá. ¿Qué había pasado con esa mujer? ¿Cuándo había decidido que yo era su enemiga? Recordé la conversación que tuvimos hace 6 meses, cuando Carmen me sugirió por primera vez que tal vez sería mejor si yo buscara un lugar más pequeño para vivir. «Es que Luis y yo necesitamos más espacio», había dicho, «y tú te sentirías más cómoda en un lugar solo para ti». Yo había rechazado la idea gentilmente, explicándole que esta era mi casa, el lugar donde planeaba envejecer rodeada de mi familia. Pero las sugerencias se volvieron más frecuentes. Carmen comenzó a hacer comentarios sobre lo mucho que gastaba en comida, sobre cómo las cuentas de luz subían porque yo usaba demasiados aparatos eléctricos. Empezó a reorganizar mis cosas sin preguntarme, a cambiar la decoración que Manuel y yo habíamos elegido juntos. Me senté en el sillón de Manuel y cerré los ojos, tratando de sentir su presencia. «¿Qué harías tú, amor mío?», pregunté en voz baja. «¿Cómo resolverías esta situación?». El silencio de la casa fue mi única respuesta, pero de alguna manera sentí una fortaleza que no había experimentado en mucho tiempo. Cuando Carmen regresó de dejar a Joaquín en la escuela, me encontró en la sala, esperándola. Se sentó frente a mí con una expresión seria, como si fuera una junta de negocios. «Esperanza», comenzó con voz fría, «creo que ya es hora de que hablemos claramente. Luis y yo hemos estado discutiendo tu situación y creemos que sería mejor para todos si buscaras otro lugar donde vivir». «¿Mi situación?», repetí, sintiendo cómo mi voz se endurecía. «Carmen, esta es mi casa. La compré con mi esposo hace más de 20 años». «Sí, pero Manuel ya murió», respondió sin el menor tacto. «Y Luis es su único heredero. Además, seamos realistas, Esperanza. Tú no puedes mantener una casa tan grande sola. Nosotros nos hacemos cargo de todo. La comida, las cuentas, las reparaciones. Prácticamente vives de nosotros». Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿Acaso había olvidado que mi pensión pagaba gran parte de los gastos de la casa? ¿Que yo seguía cocinando, limpiando, cuidando de Joaquín cuando ella salía con sus amigas? ¿Que había sido yo quien pagó la reparación del techo el año pasado con mis ahorros? «Carmen», dije tratando de mantener la calma, «creo que hay algunas cosas que no tienes claras sobre esta casa y sobre mi aportación a esta familia». «¿Tu aportación?», se burló. «Esperanza, ya tienes 68 años. No trabajas, no produces dinero nuevo. Vives de una pensión que apenas alcanza para tus gastos personales. Luis y yo somos los que realmente mantenemos esta casa». La ignorancia en sus palabras me dejó sin aliento. Era claro que Luis nunca le había explicado los detalles financieros de la familia. Nunca le había contado sobre mis ahorros, sobre las propiedades que Manuel me había dejado, sobre los ingresos adicionales que yo tenía, pero que mantenía en privado por discreción. «Además», continuó Carmen, «Joaquín necesita su propio cuarto.
Está creciendo y no es sano que siga compartiendo espacio contigo. Luis y yo también necesitamos privacidad. Siempre estás ahí, viendo todo lo que hacemos, opinando sobre cómo criamos a nuestro hijo. Cada palabra era como una puñalada en el corazón. Esta mujer, a quien había recibido como una hija, me estaba echando de mi propia casa, acusándome de ser una intrusa. Me levanté del sillón y la miré directamente a los ojos. «Carmen», le dije con una voz que sorprendió hasta a mí misma por su firmeza. «Creo que esta conversación necesita incluir a Luis. Y también creo que hay muchas cosas sobre esta casa y sobre mi situación financiera que tú no conoces». «No necesito conocer nada», respondió parándose también. «Solo necesito que entiendas que esta situación no puede continuar. Luis está de acuerdo conmigo, aunque sea demasiado cobarde para decírtelo directamente. Le da pena lastimarte, pero la verdad es que tu presencia aquí nos estorba». «¿Les estorbo?», pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. La mujer que los ayudó cuando Joaquín nació, que cuidó a ese niño como si fuera mi propio hijo, que cocinó para ustedes durante 8 años, ¿les estorba? «Esperanza, no lo hagas más difícil de lo necesario», dijo Carmen con un suspiro exasperado. «Busca un departamento pequeño, algo acorde a tus posibilidades. Nosotros incluso podríamos ayudarte con el depósito si es necesario». La condescendencia en su voz fue la gota que derramó el vaso. Esta mujer no solo me estaba echando de mi casa, sino que ahora me ofrecía ayuda para conseguir otro lugar, como si fuera una empleada doméstica a la que estaban despidiendo con una liquidación. «No va a ser necesario, Carmen», respondí con una calma que no sentía. «Pero tienes razón en algo. Esta conversación no puede continuar así». Me dirigí a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado, para pensar con claridad sobre mis opciones. Me senté en la cama y miré alrededor de la habitación que había compartido con Manuel durante tantos años. En el cajón de la mesita de noche guardaba algunos documentos importantes. Los saqué con manos temblorosas. La escritura de la casa, mi testamento, los papeles del seguro de vida de Manuel, las cuentas bancarias que Carmen creía que no existían. Todo estaba ahí, negro sobre blanco, demostrando que yo no era la mujer indefensa y dependiente que Carmen creía. Pero más que los documentos, lo que realmente me dolía era la traición. Durante 8 años había tratado a Carmen como a una hija. Había celebrado sus cumpleaños, había cuidado sus resfriados, había sido su confidente cuando tenía problemas con Luis. Había estado presente en cada momento importante de su vida como madre y esposa. Y ahora me pagaba con esta crueldad, con esta frialdad, tratándome como si fuera una carga que había que eliminar. Lo peor de todo era que Luis, mi propio hijo, la estaba apoyando en silencio, demasiado cobarde para enfrentarme, pero lo suficientemente cruel para permitir que su esposa me humillara. Escuché la puerta de la casa cerrarse. Carmen había salido, probablemente a contarles a sus amigas sobre su problema conmigo, a buscar apoyo para su decisión de echarme. Me quedé sola con mis pensamientos y con una decisión que comenzaba a formarse en mi mente. Tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. «Licenciado Martínez, soy Esperanza González. Necesito hacer una cita urgente. Es sobre asuntos legales de mi propiedad». La voz del abogado fue amable y profesional. «Por supuesto, señora González. ¿Es urgente? ¿Podría recibirla mañana por la mañana?» «Sí», respondí, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. «Es muy urgente. Y licenciado, necesito también información sobre departamentos en renta en zonas tranquilas de la ciudad». Después de colgar, me quedé sentada en mi cama, sintiendo cómo algo dentro de mí había cambiado para siempre. Carmen quería que me fuera de mi casa, que desapareciera de sus vidas como si nunca hubiera existido. Luis prefería mantenerse al margen, dejando que su esposa tomara las decisiones difíciles. Muy bien, si eso era lo que querían, eso era exactamente lo que iban a obtener. Pero lo que no sabían era que cuando yo me fuera, me llevaría más que solo mis pertenencias personales. Me llevaría todo lo que realmente importaba. Mi dignidad, mi independencia y muy pronto lo descubrirían, su comodidad económica. Miré por la ventana hacia el jardín que Manuel y yo habíamos plantado juntos. Las flores que él sembró seguían creciendo, hermosas y fuertes,
incluso después de su muerte. Era una señal, pensé. La vida continuaba, incluso después de las pérdidas más dolorosas. Carmen y Luis estaban a punto de aprender una lección muy importante sobre el respeto, la gratitud y las consecuencias de sus actos. Pero esa lección no vendría acompañada de gritos ni de discusiones. Vendría envuelta en el silencio más elocuente que hubieran experimentado jamás. Y por primera vez en meses, sonreí. La mañana siguiente llegó con el ruido familiar de la casa despertando. Fingí que nada había pasado y preparé el desayuno como siempre hacía, pero cada movimiento en la cocina se sentía diferente. Era como si estuviera interpretando el papel de la suegra obediente por última vez. Luis bajó con Joaquín, mi nietecito de 8 años, y ninguno de los dos mencionó lo que había pasado en la madrugada. El silencio de Luis me dolía más que los gritos de Carmen. Carmen apareció una hora después, toda producida y maquillada, y comenzó a reorganizar los muebles de la sala sin pedirme opinión. Joaquín necesita más espacio para jugar, dijo empujando mi sillón favorito hacia un rincón oscuro. Y esta mesa antigua estorba el paso. La observé en silencio mientras cambiaba todo de lugar, borrando rastros de mi presencia como si yo ya me hubiera ido. Cada mueble que movía era un pedazo de mi historia con Manuel que ella tiraba al olvido. Ese sillón donde ella había decidido arrinconar era donde Manuel se sentaba todas las tardes a leer el periódico. Esa mesa que estorbaba era donde habíamos celebrado el primer cumpleaños de Joaquín, donde el niño había aprendido a caminar dando sus primeros pasos. Pero para Carmen, todo eso eran solo obstáculos para su nueva decoración. Durante el almuerzo, intenté conversar con Luis sobre la situación, pero él apenas murmuró que las mujeres de la familia necesitaban entenderse mejor, y salió corriendo hacia el trabajo. Me quedé sola con Joaquín, que me abrazó y me susurró: «Abuelita Esperanza, ¿por qué mamá está tan enojada contigo?» No supe qué responderle a esa criatura inocente. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su madre quiere echar a su abuela de su propia casa? A veces los adultos se confunden, mi amor, le dije acariciando su cabello. Pero no te preocupes por eso. ¿Quieres que te ayude con la tarea? El niño asintió y sacó sus libros de la mochila. Mientras lo ayudaba con las matemáticas, pensé en todas las tardes que habíamos pasado así, en esta misma mesa que Carmen ahora consideraba un estorbo. Por la tarde, mientras Carmen salía de compras con sus amigas, abrí el baúl de recuerdos en mi cuarto. Cada fotografía, cada documento que encontraba era un testimonio de la vida que había construido en esta casa. Las escrituras de la propiedad, todos los recibos de las mensualidades que Manuel y yo pagamos durante 20 años, los planos originales que él mismo dibujó cuando remodelamos la cocina en 1998. Me senté en el suelo de mi recámara, rodeada de papeles y fotografías, y dejé que las lágrimas cayeran libremente. Recordé cuando Luis trajo a Carmen para conocer a la familia. Era 2015, él tenía 32 años y ella 26. Carmen había sido tan dulce al principio, tan educada y respetuosa. Me había traído flores en esa primera visita y me había dicho: «Señora Esperanza, espero que podamos ser muy buenas amigas». ¿Qué había pasado con aquella muchacha? ¿En qué momento había comenzado a verme como una enemiga en lugar de como la suegra que la había recibido con los brazos abiertos? Recordé cuando se casaron en 2016. Cómo yo había pagado la mitad de la boda sin que ellos me lo pidieran. Recordé cuando nació Joaquín y cómo cuidé de Carmen durante su recuperación, cocinando para ella, ayudándola con el bebé, siendo la madre que ella no tenía cerca porque la suya vivía en Guadalajara. Tomé el certificado de defunción de Manuel y acaricié su nombre impreso en el papel oficial. «¿Qué harías tú, mi amor?», pregunté en voz baja. «¿Cómo resolverías esta situación?». Podía imaginar su voz diciéndome: «Esperanza, no permitas que nadie te falte el respeto. Esta es tu casa, es tu hogar. Lucha por lo que es tuyo». Pero luchar significaba confrontar a mi propio hijo, reconocer que el niño que había criado se había convertido en un hombre cobarde que permitía que su esposa maltratara a su madre. Esa era la realidad más dolorosa de todas, que Luis había elegido la comodidad de evitar conflictos por encima de proteger a la mujer que le había dado la vida. Cuando Carmen regresó de sus compras, la escuché hablar por teléfono en la sala. No era mi intención espiar,
pero las paredes de la casa no eran tan gruesas y su voz llegaba claramente hasta mi cuarto. Sí, amiga, ya le dije claramente que tiene que irse, decía riéndose. ¿Te imaginas? 68 años y todavía cree que puede mandar en esta casa. Luis está de acuerdo conmigo, pero le da pena decírselo directamente. Una pausa. No creo que sea tan difícil. Al final del día, ¿qué puede hacer? Es una viejita sin recursos propios. Esas palabras me atravesaron el corazón. Una viejita sin recursos propios. Si Carmen supiera la verdad sobre mi situación económica, si conociera los ahorros que Manuel me había dejado, si estuviera al tanto de las propiedades que poseía, probablemente cambiaría completamente su actitud. Pero yo había mantenido esos detalles en privado, por discreción, porque Manuel siempre me había enseñado que la verdadera riqueza se guarda en silencio. Exactamente, continuó Carmen al teléfono. Le vamos a buscar un departamentito por ahí, algo pequeño y barato. Incluso podríamos ayudarla con el primer mes de renta, ¿sabes? Para que no diga que somos malos. Su risa me heló la sangre. Estaba hablando de mí como si fuera un problema que resolver, un estorbo que había que remover con la menor molestia posible. Esa noche, durante la cena, la tensión en la mesa era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Luis evitaba mi mirada, Carmen actuaba como si nada hubiera pasado, y Joaquín parecía confundido por el silencio extraño entre los adultos. «Abuelita», me dijo el niño, «¿vas a venir a mi festival de la escuela la próxima semana?» Su pregunta inocente cayó como una bomba en la mesa. Carmen y Luis intercambiaron miradas rápidas. «Por supuesto, mi amor», respondí sin vacilación. «No me perdería tu presentación por nada del mundo». Carmen carraspeó incómoda. «Joaquín, cariño, recuerda que ya hablamos sobre eso. Tu abuela probablemente estará ocupada ese día». «¿Ocupada con qué?», preguntó el niño con la curiosidad natural de su edad. Luis finalmente habló. «Hijo, tu abuela está pensando en mudarse a un lugar más pequeño, un lugar solo para ella, donde esté más cómoda». La mentira en las palabras de mi hijo me dolió más que cualquier grito de Carmen. Estaba plantando en la mente de su propio hijo la idea de que mi partida era una decisión voluntaria, una búsqueda de comodidad personal, cuando en realidad era una expulsión forzada. «Pero yo no quiero que te vayas, abuelita», dijo Joaquín con los ojos llenándose de lágrimas. «¿Quién me va a ayudar con la tarea? ¿Quién me va a contar cuentos antes de dormir?» Carmen interrumpió rápidamente. «Joaquín, no seas dramático. Tu abuela puede visitarte cuando quiera, solo que ya no va a vivir aquí». «¿Por qué no?», insistió el niño. «Porque esta casa es muy grande para ella sola», respondió Carmen con una paciencia fingida que no me engañaba. «Las personas mayores necesitan espacios más pequeños y manejables». Me levanté de la mesa sin terminar mi cena. No podía seguir escuchando cómo manipulaban la mente de mi nieto, cómo convertían mi humillación en una decisión racional y conveniente para todos. Me dirigí a mi cuarto y cerré la puerta, pero pude escuchar a Joaquín llorando en la cocina y a Carmen regañándolo por hacer drama innecesario. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en cada momento de los últimos 8 años, tratando de identificar exactamente cuándo había comenzado el deterioro en mi relación con Carmen. Al principio, todo había sido perfecto. Ella me consultaba sobre todo: qué cocinar, cómo decorar su cuarto, incluso me pedía consejos sobre cómo manejar las pequeñas diferencias con Luis. Recordé cuando estaba embarazada de Joaquín y tenía náuseas terribles. Yo había pasado semanas cuidándola, preparándole comidas especiales, llevándola a sus citas médicas porque Luis trabajaba todo el día. Recordé las noches en vela cuando Joaquín era bebé y lloraba sin parar. Carmen estaba agotada, desesperada, y yo me quedaba despierta con el niño para que ella pudiera descansar. ¿En qué momento todo eso había dejado de importar? ¿Cuándo mis cuidados y mi amor se habían convertido en interferencias molestas? Tal vez fue cuando Joaquín comenzó a preferir mis cuentos a los de su madre. Tal vez fue cuando empezó a correr hacia mí cada vez que se lastimaba, en lugar de buscar a Carmen. O quizá fue algo más simple y más cruel. Tal vez Carmen había decidido que ya no necesitaba fingir cariño hacia mí, porque ya se sentía segura en su posición como esposa de Luis. El día siguiente fue sábado, y Luis no tenía que ir al trabajo.
Esperé que fuera una oportunidad para tener una conversación real con mi hijo, sin las presiones del tiempo y las prisas matutinas. Pero Luis se levantó tarde, desayunó rápidamente y anunció que iba a salir con sus amigos a ver el partido de fútbol. ¿No crees que deberíamos hablar sobre lo que está pasando en esta casa? Le pregunté directamente, bloqueando su salida hacia la puerta. Mamá, suspiró como si fuera un adolescente molesto. Carmen ya habló contigo, no hay mucho más que decir. ¿Carmen habló conmigo? Repetí incrédula. ¿Estás refiriéndote a cuando me gritó a las 4 de la mañana y me dijo que saliera de mi propia casa? No seas dramática, respondió evitando mi mirada. Solo estás sugiriendo que tal vez sería mejor para todos si buscaras un lugar más pequeño. No es como si te estuviéramos echando a la calle. Luis, dije tomándolo del brazo para obligarlo a mirarme, esta es mi casa, la casa que tu padre y yo compramos con nuestro trabajo, donde te crié, donde cuidé de tu padre hasta que murió. ¿De verdad crees que tengo que irme porque a tu esposa le molesta mi presencia? Mamá, ya no eres joven, dijo con una frialdad que me desgarró el corazón. Esta casa es muy grande para ti, y seamos honestos, Carmen y yo somos los que realmente la mantenemos. Tú vives de tu pensión, que no alcanza para mucho. Ahí estaba otra vez esa idea errónea de que yo era una carga económica. Luis, al igual que Carmen, no tenía idea de mi verdadera situación financiera. Nunca les había contado sobre las inversiones que Manuel había hecho, sobre las propiedades que me había heredado, sobre los ahorros que había acumulado durante años de trabajo. Había mantenido esa información privada porque creía que era innecesaria, que mi familia me amaba independientemente de mi dinero. Qué ingenua había sido. Luis, le dije con una calma que no sentía. Hay muchas cosas sobre mi situación que tú no conoces. Y hay muchas cosas sobre esta casa y esta familia que necesitas recordar. ¿Cómo qué? Preguntó con impaciencia, claramente ansioso por irse con sus amigos. Como el hecho de que cuando Carmen tuvo esa infección después del parto y necesitaba medicinas caras, fui yo quien pagó todo porque tu seguro médico no cubría esos medicamentos. Como el hecho de que cuando se descompuso el coche y necesitaban uno nuevo para el trabajo, fui yo quien les prestó el dinero para el enganche. Como el hecho de que cuando remodelaron el cuarto de Joaquín el año pasado, fui yo quien pagó toda la pintura y los muebles nuevos. Luis se quedó callado por un momento. Sabía que todo lo que decía era cierto, pero parecía no querer reconocerlo. Esas fueron ayudas, murmuró finalmente. Regalos familiares. No significa que tengas derecho a... ¿A qué? Lo interrumpí. ¿A vivir en mi propia casa? ¿A ser tratada con respeto por la familia a la que he dedicado toda mi vida? Mamá, no compliques las cosas, dijo dirigiéndose hacia la puerta. Carmen solo quiere lo mejor para la familia. Y tal vez ella tenga razón. Se fue sin más explicaciones, dejándome sola con el eco de sus palabras. Tal vez ella tenga razón. Mi propio hijo había validado la crueldad de su esposa. Había elegido su comodidad marital por encima del respeto hacia su madre. Carmen bajó 1 hora después, cantando como si fuera el día más feliz de su vida. Me encontró en la cocina lavando los platos del desayuno y se sirvió café con una sonrisa que me revolvió el estómago. Esperanza, me dijo con una dulzura falsa, he estado pensando en lo que hablamos. He visto algunos anuncios de departamentos que podrían interesarte. Hay uno muy bonito cerca del mercado, pequeñito pero cómodo, perfecto para una persona mayor. ¿Una persona mayor? Repetí. Sí, ya sabes. Continuó sin notar mi tono. Algo sin escaleras, cerca de servicios médicos, ese tipo de cosas. Luis y yo incluso podríamos ayudarte con la mudanza. Tenemos un amigo que tiene camioneta. La tranquilidad con la que hablaba de deshacerse de mí era asombrosa, como si fuera lo más natural del mundo, como si echar a la suegra fuera un trámite administrativo simple que requería solo un poco de organización logística. Carmen, le dije volteándome para mirarla directamente, ¿alguna vez te has preguntado qué va a pasar con todos los gastos de esta casa cuando yo me vaya? ¿Los gastos? Preguntó confundida. Sí, los gastos. La luz, el agua, el gas, los impuestos prediales, el mantenimiento. ¿Sabes exactamente cuánto cuestan todos esos servicios cada mes? Carmen se encogió de hombros. Luis se encarga de eso. Él paga todo. ¿Luis paga todo? Repetí con una sonrisa que ella no logró interpretar.
¿Estás segura de eso? Por supuesto, respondió con confianza, aunque algo en mi expresión parecía hacerla sentir incómoda. Luis maneja todas las finanzas de la familia. Asentí lentamente y regresé a lavar los platos. Ya veo, murmuré. Qué interesante. El resto del día transcurrió en un silencio tenso. Carmen salió por la tarde a visitar a una amiga, llevándose a Joaquín con ella. Me quedé sola en la casa, y por primera vez en semanas pude caminar por cada habitación sin sentir la presión de su presencia hostil. Fui a mi cuarto y saqué todos los documentos importantes de su escondite. Había llegado el momento de revisar exactamente cuál era mi situación y cuáles eran mis opciones. Las escrituras de la casa estaban completamente a mi nombre, desde 2008, cuando Manuel y yo decidimos hacer el cambio por razones fiscales. Los estados de cuenta de mis inversiones mostraban una cantidad que probablemente sorprendería a Carmen y Luis. La documentación de las 2 propiedades pequeñas que rentaba en el centro de la ciudad generaba ingresos mensuales que superaban la pensión de muchas personas. No era la viejita sin recursos que Carmen describía a sus amigas. Era una mujer económicamente independiente que había mantenido su situación privada por modestia, no por necesidad. También encontré algo más: los recibos de todos los servicios de la casa de los últimos 2 años. Efectivamente, yo había estado pagando la mayoría de ellos con cargos automáticos a mi cuenta bancaria. Carmen y Luis creían que el dinero aparecía mágicamente, sin darse cuenta de que la pensión insignificante de la abuela cubría más de lo que imaginaban. Sonreí por primera vez en días. Si ellos querían que me fuera, si creían que podían funcionar perfectamente sin mí, estaban a punto de llevarse una sorpresa muy educativa. Tomé el teléfono y marqué el número del licenciado Martínez, el abogado de la familia. Era hora de aclarar algunas cosas legales y de tomar decisiones que hacía demasiado tiempo había estado postergando. «Licenciado», dije cuando contestó, «habla Esperanza González. Necesito una cita urgente para revisar todos mis documentos legales y discutir algunas modificaciones importantes». «Por supuesto, señora González», respondió con su voz profesional y amable. ¿Podría ser el lunes por la mañana? Perfecto, confirmé. Y licenciado, también necesito información sobre departamentos en renta en zonas tranquilas de la ciudad. Algo pequeño pero cómodo. Después de colgar, me quedé sentada en mi cama, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y determinación. Carmen y Luis querían que desapareciera de sus vidas, que me convirtiera en una memoria cómoda que pudieran visitar ocasionalmente sin tener que lidiar con mi presencia diaria. Muy bien, les daría exactamente lo que pedían, pero lo que no sabían era que mi partida vendría acompañada de algunas sorpresas que les harían valorar, tal vez demasiado tarde, lo que realmente estaban perdiendo. Miré por la ventana hacia el jardín que Manuel había plantado con tanto amor. Las rosas seguían floreciendo, hermosas e independientes, incluso sin los cuidados constantes que él les había dado. Era una metáfora perfecta. La vida continuaba, incluso después de las pérdidas más dolorosas, y a veces florecía con más fuerza cuando finalmente encontraba la libertad para crecer sin restricciones. Carmen y Luis estaban a punto de aprender que subestimar a una mujer de 68 años, con dignidad y recursos propios, había sido el error más grande de sus vidas. Y esta vez, cuando sonreí, no había tristeza en mi expresión, solo una determinación férrea que no había sentido en años. El lunes por la mañana llegué puntual a la oficina del licenciado Martínez. Había guardado todos los documentos en una carpeta organizada y por primera vez en meses me sentí dueña de la situación. Mientras Carmen estaba en casa, reorganizando mis muebles y Luis trabajaba sin imaginar lo que se avecinaba, yo estaba tomando las riendas de mi futuro con una claridad mental que no había experimentado en años. «Señora González», me saludó el licenciado con su sonrisa profesional. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» Su oficina era pequeña pero ordenada, con diplomas en las paredes y una gran ventana que daba a la plaza principal. Me senté frente a su escritorio y abrí mi carpeta con determinación. «Licenciado, necesito aclarar algunas cuestiones sobre la herencia de mi esposo», dije con voz firme, «principalmente sobre la escritura de la casa y sobre algunos malentendidos que han surgido en mi familia». Le entregué todos los documentos que había reunido: la escritura de la propiedad, el testamento de Manuel,
los estados de cuenta bancarios, las escrituras de las propiedades que rentaba. El abogado revisó cada papel con atención profesional, ajustándose los lentes de vez en cuando para leer mejor los detalles. Después de varios minutos de silencio, levantó la vista con una expresión que mezclaba sorpresa y comprensión. «Señora González», dijo lentamente, «su esposo le dejó la casa completamente a usted. Su hijo Luis no tiene ningún derecho legal sobre este inmueble. Además, veo que usted tiene propiedades adicionales y una situación económica bastante sólida». Hizo una pausa y me miró directamente. «¿Puedo preguntarle por qué necesita aclarar esto? ¿Alguien está cuestionando su derecho de propiedad?». Le conté toda la situación. Los gritos de Carmen a las 4 de la mañana, las amenazas de echarme de mi propia casa, la manipulación de mi nieto, la frialdad de Luis. El licenciado escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente, asintiendo con comprensión. «Entiendo perfectamente, señora González», dijo cuando terminé mi relato. «Lamentablemente, estos casos de abuso familiar hacia personas mayores son más comunes de lo que debería. Pero usted está en una posición muy fuerte legalmente. Esta casa es suya y nadie puede obligarla a salir de ella». «Lo sé», respondí, «pero no quiero vivir en guerra constante con mi familia. He estado pensando en otras opciones». Le expliqué mi plan. Quería buscar un departamento pequeño para mudarme voluntariamente, pero también quería asegurarme de que Carmen y Luis entendieran las consecuencias financieras de mi partida. El licenciado sonrió con una expresión que casi parecía admiración. «Señora González, creo que tiene una estrategia muy inteligente. Permítame ayudarla a ejecutarla de la manera más efectiva posible». Durante las siguientes 2 horas, revisamos cada detalle de mi situación legal y financiera. El licenciado preparó varios documentos, una actualización de mi testamento, una carta formal estableciendo mi derecho exclusivo sobre la propiedad y una lista detallada de todos los gastos domésticos que yo cubría mensualmente sin que Carmen y Luis lo supieran. «También he investigado algunas opciones de departamentos como me pidió», dijo entregándome una lista impresa. «Hay varios lugares excelentes en zonas tranquilas, cerca de centros médicos y mercados, todos dentro de sus posibilidades económicas, que son mucho más amplias de lo que su familia imagina». Salí de la oficina del abogado con una sensación de poder que no había experimentado en meses. Tenía un plan claro, respaldo legal completo, y por primera vez estaba actuando en lugar de solo reaccionar a las circunstancias que otros habían creado para mí. Mi primera parada fue el banco, donde hice algunos cambios importantes en mis cuentas. Cancelé los cargos automáticos de los servicios de la casa y transferí una cantidad considerable de dinero a una nueva cuenta en una sucursal diferente. También actualicé los beneficiarios de mis pólizas de seguro de vida, removiendo a Luis y agregando a Joaquín como único heredero, con un fideicomiso que protegería su herencia hasta que cumpliera 25 años. Luego visité las 3 propiedades que había en la lista del licenciado. La segunda que vi me robó el corazón inmediatamente. Un departamento pequeño pero luminoso, en el segundo piso de un edificio tranquilo, con una terraza llena de plantas y vista a un parque donde los niños jugaban todas las tardes. Tenía 2 recámaras, una pequeña sala comedor, cocina integral y un baño completo. Era perfecto para una mujer que quería empezar una nueva vida en paz. «¿Cuándo podría mudarme?», le pregunté a la señora que administraba el edificio. «Cuando usted guste, señora González», respondió con amabilidad. «El departamento está listo para ocuparse. Solo necesitamos el primer mes por adelantado y un depósito de garantía». «Perfecto», dije sacando mi chequera. «¿Le parece bien si me mudo este fin de semana?». Los ojos de la mujer se iluminaron de sorpresa y alegría. «Por supuesto, señora. Qué eficiente. La mayoría de las personas tardan semanas en decidirse». Esa tarde regresé a casa con una energía que no había sentido en años. Carmen estaba en la sala, hablando por teléfono con una de sus amigas, riéndose de algo que probablemente tenía que ver conmigo. Luis aún no había llegado del trabajo, y Joaquín estaba en su cuarto haciendo la tarea. Me dirigí directamente a mi recámara y comencé a separar discretamente mis pertenencias más importantes. Ropa esencial, documentos, fotografías familiares, algunos libros que Manuel me había regalado, las joyas que había heredado de mi madre. Todo lo que realmente importaba cabía en 2 maletas grandes y algunas cajas pequeñas.
Durante los siguientes días mantuve mi rutina normal, pero por dentro estaba organizando cada detalle de mi plan. Contraté discretamente un servicio de mudanzas para el sábado por la mañana. Hice citas para transferir todos mis servicios médicos a proveedores cerca de mi nuevo hogar. Incluso encontré una nueva biblioteca donde podría continuar mi hábito de leer todas las tardes. Carmen continuaba reorganizando la casa y haciendo comentarios sobre cuando yo finalmente me fuera de ahí, sin imaginar que estaba exactamente un paso adelante de sus deseos. El jueves por la noche, después de que todos se fueron a dormir, escribí 3 cartas, una para Luis, una para Carmen y una pequeña para mi querido Joaquín. La carta para Luis fue la más difícil de escribir. Durante horas estuve sentada frente a la hoja en blanco, tratando de encontrar las palabras correctas para expresar mi decepción y mi dolor, pero también mi amor incondicional por él, a pesar de todo. Mi querido hijo, escribí finalmente. Durante 40 años te crié para que fueras un hombre de bien, respetuoso y agradecido. Te enseñé a valorar a la familia, a proteger a los que amas, a defender lo que es justo. Lamentablemente, parece que esas lecciones se perdieron en el camino. Como tu esposa ha decidido que soy una molestia en mi propia casa, he tomado la decisión de darle exactamente lo que siempre quiso, una casa libre de mi presencia. No lo hago por miedo ni por debilidad, sino porque tengo la dignidad suficiente para no vivir donde no soy bienvenida. Hay algunas cosas que necesitas saber ahora, que ya no estaré ahí para manejarlas discretamente. Primero, esta casa sigue siendo legalmente mía, como lo confirman todas las escrituras que encontrarás en el cajón de mi escritorio. Segundo, todos los gastos mensuales de la casa, luz, agua, gas, teléfono, internet e impuestos prediales, han estado saliendo de mi cuenta bancaria durante los últimos 2 años. Esos cargos automáticos han sido cancelados a partir de hoy. Tercero, mi contribución mensual de 3,000 pesos para gastos de alimentación y otros gastos familiares también ha sido cancelada. Cuarto, el seguro de gastos médicos mayores que cubría a toda la familia estaba bajo mi nombre y mi pago. También ha sido cancelado. Tu esposa siempre se quejó de que yo era una carga económica para la familia. Ahora podrán comprobar exactamente cuál era el peso real de esa carga. Los gastos mensuales de la casa suman aproximadamente 4,500 pesos entre servicios e impuestos. Estoy segura de que Carmen estará encantada de asumir esas responsabilidades que antes consideraba insignificantes. No me busques hasta que estés listo para pedirme perdón sinceramente y garantizarme el respeto que merezco como tu madre y como dueña de esa casa. Mientras tanto, espero que esta experiencia les enseñe a valorar lo que tenían y perdieron por su ingratitud. Con amor, pero con dignidad. Tu madre, Esperanza González. La carta para Carmen fue mucho más directa y sin sentimentalismos. Carmen, conseguiste exactamente lo que querías. La casa está libre para que la reorganices, la decores y la manejes como siempre deseaste. Solo hay un pequeño detalle que tal vez Luis olvidó mencionarte. Yo sigo siendo la propietaria legal de esta residencia, como lo demuestran las escrituras que están en el primer cajón del escritorio de mi cuarto. Todos los gastos mensuales, que suman aproximadamente 4,500 pesos entre servicios básicos e impuestos, ahora son completamente responsabilidad tuya y de Luis. Como siempre dijiste que yo era un peso financiero, imagino que estarán felices de asumir estos costos que antes yo cubría discretamente. El dinero que contribuía mensualmente para la alimentación y otros gastos de la familia también se fue conmigo. Buena suerte organizando el presupuesto doméstico sin la pensión insignificante de la abuela. Por cierto, el seguro de gastos médicos mayores que cubría a toda la familia estaba bajo mi nombre. Ya ha sido cancelado. Espero que Luis tenga un buen plan de respaldo para emergencias médicas. Disfruta tu nueva responsabilidad como verdadera dueña de la casa. Ahora veremos qué tan fácil es mantener un hogar cuando no tienes una viejita sin recursos que se haga cargo de todo en silencio. Esperanza González, la exinquilina molesta. La carta para Joaquín fue la que escribí con más cariño y cuidado. Mi querido nietecito adorado, la abuelita se va a mudar a un lugar nuevo, pequeñito pero muy bonito,
donde puedo tener mi propia terraza con plantas y ver un parque desde mi ventana. No me voy porque esté enojada contigo. Tú eres lo más hermoso de mi vida. Me voy porque a veces los adultos toman decisiones que lastiman a otras personas, y yo decidí buscar un lugar donde pueda ser feliz de verdad. Quiero que sepas que siempre, siempre vas a poder visitarme cuando quieras. Mi nueva casa va a tener una recámara especial para cuando te quedes a dormir conmigo, con libros de cuentos nuevos y juegos divertidos. Y cuando crezcas un poquito más, vas a entender que tu abuelita no abandonó a nadie. Simplemente eligió amarse a sí misma primero. Los domingos voy a estar en el Parque de San José alimentando a las palomas a las 4 de la tarde. Si quieres venir a platicarme cómo estuvo tu semana, estaré ahí esperándote con pan dulce y abrazos. Recuerda siempre que eres un niño inteligente y bueno, y que cuando seas grande, espero que sepas tratar a las personas mayores con el respeto y amor que se merecen. Te ama para siempre, tu abuelita Esperanza PD. En mi nueva casa tengo un teléfono nuevo, 555-0A23. Puedes llamarme cuando quieras escuchar mi voz. El viernes por la noche, después de la cena, Luis anunció que saldría temprano el sábado a jugar fútbol con sus amigos. Carmen dijo que aprovecharía para ir al salón de belleza y después de compras con sus amigas. Era el momento perfecto para ejecutar mi plan. Esa noche apenas dormí, no por nervios, sino por la emoción de finalmente tomar control de mi vida. A las 5 de la mañana ya estaba levantada, terminando de empacar las últimas cosas. A las 7 llegó el camión de mudanzas, justo cuando Luis salía corriendo hacia su partido de fútbol. Me saludó distraídamente, sin notar las cajas que los trabajadores estaban cargando al camión. A las 8:30, Carmen salió hacia su cita en el salón, maquillándose en el espejo del recibidor, mientras los hombres de la mudanza terminaban de cargar mis pertenencias. Estaba tan concentrada en su rutina de belleza que no prestó atención a la actividad inusual en la casa. A las 9 de la mañana, la casa estaba vacía de mis pertenencias y llena solo del silencio que yo había decidido dejar atrás. Coloqué las 3 cartas en lugares estratégicos, la de Luis en su almohada, la de Carmen en el espejo del baño que usaba para maquillarse y la de Joaquín en su mochila escolar. Antes de irme, caminé una última vez por cada habitación. En la sala, donde Carmen había reorganizado todo para borrar mi presencia, dejé las llaves de la casa en la mesa de centro. En la cocina, donde había preparado miles de comidas familiares, dejé una lista detallada de todos los gastos mensuales que ahora tendrían que asumir. En mi antigua recámara, ahora vacía excepto por los muebles que les pertenecían, dejé una copia de todas las escrituras de la casa y una nota adicional, para que no queden dudas sobre quién es realmente la dueña de esta propiedad. Eje. Mi último acto fue desconectar discretamente el teléfono fijo de la casa. Si querían comunicarse conmigo, tendrían que usar sus celulares y pagar sus propias llamadas. A las 10 de la mañana estaba en mi nuevo departamento, dirigiendo a los trabajadores sobre dónde colocar cada caja, sintiendo una libertad que no había experimentado en años. La terraza estaba llena de sol matutino. El parque de enfrente se veía verde y tranquilo, y por primera vez en meses sonreí sin tristeza ni preocupación. El teléfono de Carmen sonó por primera vez a las 2 de la tarde. No contesté. Sonó 12 veces más durante la tarde. Tampoco contesté. El teléfono de Luis comenzó a sonar a las 6, cuando probablemente regresó del fútbol y encontró mi carta. Llamó 23 veces esa noche. No contesté ninguna. El domingo por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi nueva terraza, escuché los mensajes de voz que habían dejado. La voz de Carmen había evolucionado de confusión a pánico a súplica en el transcurso de unas pocas horas. Luis sonaba desesperado, pidiendo explicaciones, prometiendo que podíamos resolver todo con calma, pero no había nada que resolver. Ellos habían tomado sus decisiones, y yo había tomado las mías. La diferencia era que mis decisiones habían sido informadas, meditadas y ejecutadas con la precisión de una mujer que finalmente había recordado su propio valor. Esa tarde, puntual a las 4, estaba en el Parque de San José alimentando a las palomas, como le había prometido a Joaquín en mi carta. No estaba segura de si vendría, pero necesitaba estar ahí por si acaso.
A las 4:30 vi una pequeña figura corriendo hacia mí desde la entrada del parque. Joaquín había venido, con los ojos rojos de llorar, pero con una sonrisa tímida en los labios. «¡Abuelita Esperanza!», gritó lanzándose a mis brazos. «Te extrañé mucho. Mamá y papá están muy tristes y no entienden por qué te fuiste». «¿Y tú lo entiendes, mi amor?», le pregunté acariciando su cabello. El niño me miró con esos ojos inteligentes que siempre me habían recordado a Manuel. «Creo que sí, abuelita. Mamá no te trataba bien y papá no te defendía. Mi maestra dice que cuando alguien nos trata mal, tenemos que alejarnos para protegernos». La sabiduría de ese niño de 8 años me conmovió profundamente. Era más maduro y comprensivo que sus propios padres. «Exactamente, mi cielo», le dije abrazándolo fuerte. «Y ahora cuéntame, ¿cómo está tu nueva casa sin la abuela molesta?». Joaquín me contó todo. Carmen llorando cuando llegaron las primeras facturas de servicios. Luis gritando por teléfono tratando de contactar a las compañías para entender por qué se habían cortado algunos servicios. La discusión que habían tenido esa mañana sobre quién iba a cocinar porque ninguno de los dos sabía preparar las comidas que yo hacía diariamente. «¿Sabes qué, abuelita?», me dijo mientras compartíamos el pan dulce que había traído. «Creo que ahora se dan cuenta de cuánto hacías por nosotros. A veces las personas necesitan perder algo para valorarlo», le expliqué. «Pero ya no es mi responsabilidad enseñarles eso. Ahora mi responsabilidad es ser feliz y vivir con dignidad». Cuando Joaquín se fue esa tarde, prometiendo visitarme el siguiente domingo, me quedé un rato más en el parque viendo la puesta de sol. Mi teléfono había sonado 15 veces más durante nuestra visita, pero lo había mantenido en silencio. Carmen y Luis querían respuestas, explicaciones, negociaciones. Pero yo había descubierto algo maravilloso en los últimos días: el poder del silencio elegido. No les debía explicaciones a las personas que habían decidido faltarme el respeto. No tenía que justificar mis decisiones ante quienes habían tomado las suyas sin considerar mis sentimientos. Esa noche, en mi nueva cama, en mi nuevo cuarto, con la brisa fresca entrando por la ventana abierta, dormí mejor de lo que había dormido en años. No había gritos a las 4 de la mañana. No había tensión en el aire. No había muebles siendo reorganizados sin mi permiso. Solo había paz, dignidad y la satisfacción profunda de haber tomado finalmente las riendas de mi propia vida. Carmen y Luis habían querido deshacerse de la abuela molesta. Ahora tendrían que aprender a vivir sin todo lo que esa abuela molesta había estado aportando silenciosamente a sus vidas cómodas. Y por primera vez en meses, esa perspectiva me hizo sonreír con una tranquilidad absoluta. Una semana después de mi mudanza, la rutina en mi nuevo departamento se había vuelto una sinfonía de tranquilidad. Despertaba a las 6 de la mañana sin sobresaltos, preparaba mi café sin prisas y disfrutaba del amanecer desde mi terraza mientras leía el periódico. Era una vida simple, pero llena de la dignidad que había estado perdiendo gradualmente en mi antigua casa. El teléfono seguía sonando esporádicamente. Carmen había llamado 43 veces en los primeros 3 días, dejando mensajes que iban desde la confusión hasta la súplica desesperada. Luis había intentado contactarme 67 veces, con mensajes de voz cada vez más largos donde trataba de explicar, justificar, prometer cambios. Pero yo había tomado una decisión. No respondería hasta que estuviera lista, hasta que sintiera que merecía respuestas honestas en lugar de disculpas desesperadas, motivadas por la necesidad. El miércoles por la mañana, mientras regaba las plantas de mi nueva terraza, vi a Rosa, mi antigua vecina, caminando por el parque de enfrente. La saludé desde el segundo piso y ella levantó la vista con sorpresa y alegría. «¡Esperanza!», gritó sonriendo ampliamente. «¡Qué gusto verte! ¿Puedo subir a visitarte?». 10 minutos después, Rosa estaba sentada en mi pequeña sala, tomando café y mirando alrededor con admiración. «Este lugar es precioso, amiga», dijo con sinceridad. «Se siente tan pacífico». «Es exactamente lo que necesitaba», respondí sirviéndole otra taza. «¿Cómo están las cosas por la casa?». Rosa suspiró profundamente antes de responder. «Ay, Esperanza, si vieras el drama que se armó cuando descubrieron que te habías ido». Carmen llegó del salón de belleza gritando como loca, preguntando dónde estabas. Luis llegó del fútbol y encontró tu carta. Nunca había visto a un hombre adulto llorar así.
Me quedé en silencio, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. No me alegraba el dolor de mi hijo, pero necesitaba que entendiera las consecuencias de sus decisiones. ¿Y después qué pasó?, pregunté. Bueno, continuó Rosa con cierto placer por contar el drama. Resulta que el lunes por la mañana les cortaron la luz. Carmen llamó a la compañía gritando que era un error, que siempre pagaban puntual. La empleada le explicó que el servicio estaba a nombre de Esperanza González y que los pagos automáticos habían sido cancelados por la titular. No pude evitar sonreír. Carmen había vivido 8 años creyendo que la electricidad aparecía mágicamente en la casa, sin jamás preguntarse quién la pagaba realmente. Eso fue solo el principio, continuó Rosa, claramente disfrutando la historia. El martes les cortaron el gas, el miércoles el internet. Para el jueves, Carmen estaba desesperada tratando de entender cómo funcionaban los pagos de servicios. Luis tuvo que faltar al trabajo para ir a las oficinas a reconectar todo. La imagen de Carmen, siempre tan segura de sí misma, corriendo de oficina en oficina, tratando de resolver problemas que nunca supo que existían, me produjo una sensación de justicia que no había sentido en años. ¿Y Joaquín cómo está?, pregunté, porque el bienestar de mi nieto era lo único que realmente me preocupaba. «Ay, el pobrecito», respondió Rosa con genuina compasión. «Llora todas las noches preguntando cuándo vas a regresar. Carmen trata de explicarle que tú te fuiste porque querías vivir sola, pero el niño es inteligente. Sabe que algo no está bien». Esa información me tranquilizó y me preocupó al mismo tiempo. Me alegraba saber que Joaquín no se había tragado las mentiras de sus padres, pero me dolía imaginarlo triste y confundido. «Rosa», le dije, «si ves a Joaquín, dile que los domingos a las 4 estoy en el Parque de San José, que siempre puede venir a visitarme ahí». «Se lo diré», prometió mi amiga. «¿Y tú? ¿Estás bien viviendo sola aquí?» «Mejor de lo que había estado en años», respondí con honestidad total. «Por primera vez en mucho tiempo me siento en paz». Rosa se quedó toda la mañana, y su visita me llenó de energía. Era maravilloso tener una conversación relajada, sin la tensión constante que había caracterizado mis últimos meses en la otra casa. Cuando se fue, prometió visitarme cada semana y mantenerme informada sobre la situación. Esa tarde, mientras leía en mi terraza, escuché que alguien tocaba la puerta. Por el ritmo desesperado de los golpes, supe inmediatamente quién era antes de abrir. Carmen estaba parada en mi puerta, con los ojos hinchados de llorar y una apariencia muy diferente a la mujer arreglada y segura que había sido siempre. Su cabello estaba despeinado, llevaba la misma ropa del día anterior, y tenía esa expresión desesperada de alguien que finalmente había entendido la magnitud de su error. «Esperanza», dijo con voz quebrada, «necesitamos hablar». «¿Necesitamos?», repetí sin invitarla a pasar. «Carmen, hasta donde recuerdo, la última vez que hablamos me dijiste que era una carga, que esta casa era muy grande para una vieja sin recursos y que tenía que buscarme otro lugar donde vivir. Yo no quise decir eso», balbuceó, claramente buscando palabras que pudieran arreglar lo irreparable. Estaba estresada. No pensé bien las cosas. «¿No pensaste bien?», pregunté manteniendo mi voz calmada. «Carmen, me gritaste a las 4 de la mañana, reorganizaste mi casa sin mi permiso, manipulaste a mi nieto y durante semanas me trataste como si fuera una invasora en mi propia casa. ¿Todo eso fue porque estabas estresada?». Carmen comenzó a llorar abiertamente. «Esperanza, por favor, tienes que regresar. No teníamos idea de todo lo que hacías por nosotros. Los gastos de la casa son imposibles de manejar con nuestros sueldos. Luis está trabajando doble turno y aún así no alcanza para todo». Ahí estaba la verdad desnuda. No me extrañaba porque me amaran o porque valoraran mi compañía. Me extrañaban porque se habían dado cuenta de mi verdadero aporte económico a la familia. ¿Así que ahora soy importante porque descubrieron que pagaba las cuentas?, pregunté directamente. «No, no es eso», protestó Carmen, aunque sabíamos ambas que era exactamente eso. «Es que te extrañamos. La casa no es lo mismo sin ti. Joaquín llora todas las noches». «Joaquín llora porque sus padres tomaron una decisión cruel sin pensar en las consecuencias», respondí firmemente. «Y ahora que esas consecuencias llegaron, quieren que yo regrese a arreglar el desastre que ustedes crearon».
Carmen se quedó callada por un momento, probablemente dándose cuenta de que sus argumentos no estaban funcionando. ¿Qué tenemos que hacer para que regreses?, preguntó finalmente, y en esa pregunta estaba toda la desesperación de alguien que había perdido más de lo que podía permitirse perder. Carmen, le dije con una tranquilidad que sorprendió hasta a mí misma. Durante 8 años te traté como a una hija. Te recibí en mi casa con amor. Cuidé de ti cuando estabas embarazada. Te ayudé con Joaquín. Pagué cuentas que tú ni siquiera sabías que existían, y siempre lo hice con cariño porque creí que éramos familia. Hice una pausa para que mis palabras penetraran completamente. Tú decidiste que ya no querías esa familia. Decidiste que yo era un estorbo, una carga, alguien de quien tenías que deshacerte. Muy bien, conseguiste exactamente lo que querías. No puedes ahora pretender que las cosas regresen a como estaban solo porque descubriste que perdiste más de lo que ganaste. Pero podemos cambiar, insistió Carmen. Podemos ser diferentes, tratarte mejor, valorarte como mereces. ¿Sabes cuál es el problema, Carmen?, le pregunté. Que ahora sé exactamente cómo me ven realmente. Cuando pensaron que era una vieja pobre y dependiente, me trataron como basura. Ahora que saben que tengo recursos propios y que mi partida los afecta económicamente, de repente soy valiosa otra vez. Carmen no tenía respuesta para eso porque sabía que era la verdad absoluta. Esperanza, dijo finalmente con voz muy pequeña. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Alguna forma de arreglar esto? La miré directamente a los ojos y vi a una mujer completamente derrotada. Había perdido la comodidad económica que nunca supo que tenía, la ayuda doméstica que siempre había dado por sentada, y probablemente también el respeto de su esposo, que ahora sabía todo lo que había perdido por culpa de la crueldad de ella. Sí, Carmen, respondí después de un largo silencio. Hay algo que pueden hacer. Sus ojos se iluminaron con esperanza desesperada. Pueden aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Pueden enseñarle a Joaquín que las acciones tienen resultados. Pueden crecer como personas y tal vez, algún día, cuando hayan demostrado un verdadero cambio y un respeto genuino, podamos hablar de reconstruir algún tipo de relación. ¿Pero vas a regresar a la casa?, preguntó aferrándose a lo que realmente le importaba. No, respondí con firmeza absoluta. Esa etapa de mi vida terminó. He encontrado mi paz aquí, y no la voy a sacrificar otra vez por la comodidad de otras personas. Carmen se quebró completamente. Se sentó en las escaleras del edificio y lloró como una niña, probablemente entendiendo por primera vez la magnitud de lo que había destruido con su arrogancia y su crueldad. ¿Y Joaquín?, preguntó entre sollozos. ¿Vas a castigarlo a él también? Esa pregunta me dolió porque sabía que venía de su desesperación, pero también porque tocaba mi único punto vulnerable. Joaquín puede visitarme cuando quiera, expliqué. Es mi nieto y lo amo más que a mi propia vida, pero ya no es mi responsabilidad criar a un niño que tiene 2 padres capaces. Mi responsabilidad ahora es cuidar de mí misma y vivir con dignidad. Carmen se fue esa tarde sin más palabras, derrotada y probablemente entendiendo que había perdido mucho más que una suegra conveniente. Había perdido a la persona que había sido el pilar silencioso de su familia durante años. 2 días después, el viernes por la noche, Luis apareció en mi puerta. A diferencia de Carmen, él no estaba llorando, pero se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «Mamá», dijo simplemente, «perdóname». Esas 2 palabras contenían más honestidad que todas las súplicas desesperadas de Carmen. «Luis», respondí invitándolo a pasar por primera vez desde que me había mudado. «Siéntate, necesitamos hablar como adultos». Mi hijo se sentó en mi pequeño sillón y miró alrededor del departamento con una expresión que mezclaba admiración y tristeza. «Este lugar es bonito, mamá», dijo suavemente. «Se ve pacífico». «Lo es», confirmé. «Por primera vez en meses, duermo toda la noche sin sobresaltos». Luis bajó la cabeza, entendiendo perfectamente la implicación de mis palabras. «Mamá», dijo con voz quebrada, «no sabía todo lo que hacías por nosotros. Carmen nunca me dijo que tú pagaras los servicios de la casa. Yo creía que solo ayudabas con la comida de vez en cuando».
¿Y no te preguntaste nunca de dónde salía el dinero para mantener una casa tan grande? Pregunté sin crueldad, pero con curiosidad genuina. Supongo que nunca quise preguntar, admitió con honestidad. Era más fácil no saber, no tener que enfrentar esa responsabilidad. Esa confesión me partió el corazón, pero también me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Luis había preferido la comodidad de la ignorancia por encima del respeto hacia su madre. Hijo, le dije, durante 40 años te enseñé que la familia se protege, que los hijos defienden a sus madres, que el respeto y la gratitud son la base de cualquier relación sana. Lo sé, murmuró sin levantar la vista. Cuando Carmen me faltó el respeto, tú elegiste el silencio. Cuando me humilló en mi propia casa, tú elegiste la comodidad. Cuando decidió echarme, tú elegiste apoyarla en lugar de defenderme. Tenía miedo de crear más problemas, explicó débilmente. ¿Más problemas? Repetí. Luis, yo era el problema. Tu esposa había decidido que yo era el problema, y tú estuviste de acuerdo. Mi hijo finalmente me miró a los ojos, y vi en ellos un dolor genuino que me conmovió a pesar de todo. Mamá, dijo con voz temblorosa, ¿hay alguna forma de arreglar esto? ¿Alguna manera de que puedas perdonarme? El perdón no es el problema, Luis, le expliqué. Yo te perdono porque eres mi hijo y porque sé que no actuaste con maldad, sino con cobardía. Pero el perdón no borra las consecuencias. ¿Qué consecuencias?, preguntó, aunque probablemente ya sabía la respuesta. La consecuencia es que ahora sé exactamente qué lugar ocupo en tu lista de prioridades. Carmen está primero, tu comodidad personal está segundo, y tu madre está en algún lugar muy lejano. Esa información ha cambiado para siempre la forma en que veo nuestra relación. Luis se quebró y comenzó a llorar como no lo había visto llorar desde que era niño. No es verdad, mamá, sollozó. Tú eres lo más importante para mí. Solo que no supe cómo manejar la situación. Luis, le dije con ternura, pero también con firmeza. Las acciones demuestran prioridades, no las palabras. Durante meses permitiste que tu esposa me maltratara. Esa fue tu elección. ¿Qué puedo hacer para demostrarte que he cambiado?, preguntó desesperadamente. Puedes empezar por ser honesto contigo mismo, respondí. Reconoce que no me defendiste cuando debías hacerlo. Admite que elegiste tu tranquilidad por encima de mi dignidad y entiende que ganar mi confianza otra vez va a tomar tiempo y acciones consistentes, no promesas desesperadas. Luis se quedó en mi departamento hasta muy tarde esa noche. Hablamos de todo. De su infancia, de los errores que había cometido, de sus miedos como esposo y padre. Por primera vez en años, tuvimos una conversación real, sin la presencia intimidante de Carmen controlando cada palabra. Mamá, me dijo antes de irse, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías considerar regresar a casa? No por Carmen y por mí, sino por Joaquín. Él te necesita. Esa pregunta me dolió más que cualquier otra cosa que me hubiera dicho, porque sabía que tenía razón sobre Joaquín. Luis, respondí después de pensarlo cuidadosamente. Joaquín puede visitarme aquí cuando quiera. Puede quedarse a dormir los fines de semana si ustedes lo permiten. Pero no voy a regresar a vivir en un lugar donde fui humillada, sin importar quién me necesite. ¿Ni siquiera por tu nieto?, insistió. Especialmente por mi nieto, respondí firmemente. Joaquín necesita ver que las personas mayores tienen dignidad, que nadie debe aceptar ser maltratado, y que defender tu autoestima es más importante que mantener la paz a cualquier costo. Esa es la lección más valiosa que puedo enseñarle. Luis se fue esa noche entendiendo que su madre había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que sacrificaría su bienestar por la comodidad de otros. Se había convertido en alguien que se valoraba lo suficiente como para vivir con dignidad, costara lo que costara. El domingo siguiente, como había prometido, Joaquín apareció en el parque a las 4 de la tarde. Esta vez vino acompañado por Luis, quien se quedó a distancia mientras el niño corría hacia mí. ¡Abuelita!, gritó mi nieto lanzándose a mis brazos. Papá dice que puedo quedarme a dormir contigo este fin de semana si quiero. Miré a Luis por encima de la cabeza de Joaquín y vi en sus ojos una disculpa silenciosa y una aceptación dolorosa de la nueva realidad. ¿Te gustaría eso, mi amor?, le pregunté a Joaquín. Sí, papá me enseñó tu nueva dirección y tu nuevo número de teléfono. Dice que puedo visitarte cuando quiera.
Esa tarde, mientras Joaquín me contaba sobre su semana y yo le leía cuentos en mi nueva terraza, sentí una paz profunda que no había experimentado en años. No había tensión, no había miradas de desaprobación, no había comentarios crueles disfrazados de preocupación. Solo había el amor puro entre una abuela y su nieto, en un espacio donde ella finalmente había aprendido a valorarse a sí misma lo suficiente como para exigir el respeto que siempre había merecido. Carmen y Luis habían querido deshacerse de la abuela molesta. Ahora tenían que aprender a vivir sin todo lo que esa abuela molesta había estado aportando silenciosamente a sus vidas cómodas. Y por primera vez en años, esa realidad me llenó de una satisfacción profunda y merecida. 3 meses habían pasado desde que dejé la casa donde viví por más de 20 años. Mi nueva rutina se había convertido en una sinfonía de tranquilidad que nunca imaginé posible. Despertaba cada mañana sin el nudo en el estómago que había sido mi compañero durante tantos meses. El sol entraba por mi ventana iluminando las plantas de mi terraza y yo preparaba mi café sin prisas, saboreando cada sorbo mientras observaba a los niños jugar en el parque de enfrente. Había aprendido a amar el silencio, no el silencio vacío de la soledad, sino el silencio lleno de paz que viene cuando finalmente dejas de justificarte ante personas que han elegido no valorarte. Era un silencio que hablaba más fuerte que cualquier grito, que enseñaba más que cualquier discurso, que sanaba más que cualquier disculpa. Los domingos en el Parque de San José se habían convertido en mi ritual sagrado. Joaquín venía religiosamente cada semana, a veces acompañado por Luis, otras veces solo, tomando el autobús con la responsabilidad de un adulto pequeño que había aprendido a navegar por una situación familiar compleja. Esas tardes, alimentando palomas y escuchando sus historias sobre la escuela, me llenaban de una alegría pura que no necesitaba explicaciones ni complicaciones. «Abuelita», me dijo el domingo pasado mientras compartíamos pan dulce, «mamá llora mucho últimamente. Dice que la casa se siente muy grande sin ti». Acaricié su cabello y elegí mis palabras cuidadosamente. A veces, mi amor, las personas necesitan tiempo para entender el valor de lo que tenían. Tu mamá está aprendiendo algunas lecciones importantes. ¿Y tú estás bien aquí solita?, preguntó con esa preocupación tierna que solo los niños pueden expresar con tanta pureza. Estoy más que bien, respondí con honestidad total. Estoy en paz. Y cuando una persona está en paz, nunca está realmente sola. Joaquín asintió con esa sabiduría natural que me recordaba tanto a su abuelo Manuel. Era extraordinario ver cómo un niño de 8 años podía entender conceptos que a los adultos les costaba tanto trabajo asimilar. Por las tardes, cuando regresaba a mi departamento, me sentaba en la terraza con una taza de té de manzanilla y reflexionaba sobre el camino que había recorrido. Había pasado de ser una mujer que se sacrificaba constantemente por la comodidad de otros, a ser una mujer que había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia emocional. Las plantas de mi terraza florecían bajo mis cuidados. Había sembrado geranios rojos, margaritas blancas y una pequeña mata de hierbabuena que perfumaba las tardes. Cuidar de algo que crecía y prosperaba bajo mi atención me llenaba de una satisfacción que había olvidado que existía. Era como si cada flor fuera un testimonio de mi propia capacidad de crear belleza y vida, incluso después de tanto dolor. Luis me visitaba cada 15 días, siempre los miércoles por la tarde. Nuestras conversaciones habían evolucionado desde las súplicas desesperadas hasta diálogos reales sobre la vida, la familia y las lecciones que ambos estábamos aprendiendo. Había visto crecer en él una madurez que nunca había mostrado antes, como si la pérdida de mi presencia constante lo hubiera obligado a convertirse en el hombre que siempre debió ser. «Mamá», me dijo en su última visita, «Carmen está yendo a terapia. Dice que necesita entender por qué actuó como lo hizo contigo». Me alegró escuchar eso, no porque tuviera esperanzas de reconciliación, sino porque Carmen necesitaba sanar por su propio bien y por el de Joaquín. «Me da mucho gusto saber eso», respondí sinceramente. Todos merecemos la oportunidad de crecer y mejorar. ¿Crees que algún día podrás perdonarla completamente?, preguntó con cautela. Luis, le expliqué pacientemente, el perdón no significa regresar a una situación que te lastimaba.
Significa soltar el resentimiento para tu propia paz. Yo perdoné a Carmen hace tiempo, pero eso no significa que tenga que exponerme otra vez a su crueldad. Mi hijo asintió con comprensión. Había aprendido que el amor y los límites no eran conceptos opuestos, sino complementarios. Rosa me visitaba cada martes, trayendo noticias del vecindario y, inevitablemente, actualizaciones sobre la vida en mi antigua casa. Carmen había aprendido a cocinar por necesidad, aunque sus primeros intentos habían sido desastrosos. Luis trabajaba más horas para cubrir los gastos que antes yo manejaba sin que ellos se dieran cuenta. La casa se veía diferente, menos cuidada, como si hubiera perdido el alma que la mantenía viva. ¿No sientes nostalgia?, me preguntó Rosa durante una de sus visitas. Siento nostalgia por los buenos tiempos que viví ahí, respondí reflexivamente, pero no por el sufrimiento de los últimos meses. Esta nueva vida que he construido vale más que cualquier comodidad que pudiera tener regresando a un lugar donde no era valorada. Por las noches, antes de dormir, escribía en un diario que había comenzado el día de mi mudanza. Cada entrada era un testimonio de mi proceso de sanación, de los pequeños logros diarios, de las reflexiones que iban surgiendo en esta nueva etapa de mi vida. Hoy entendí algo importante, escribí anoche. Durante años creí que mi valor estaba en lo que podía dar a otros, mi tiempo, mi dinero, mis cuidados. Ahora sé que mi valor está simplemente en existir, en ser quien soy, en la dignidad con la que elijo vivir cada día. El teléfono sonaba ocasionalmente. Carmen había dejado de llamar después del primer mes, cuando finalmente entendió que mi silencio era una respuesta en sí mismo. Luis me llamaba los fines de semana para coordinar las visitas de Joaquín. Nuestras conversaciones eran breves pero cálidas, llenas del respeto que había estado ausente durante tanto tiempo. Una tarde, mientras leía en mi sillón favorito junto a la ventana, reflexioné sobre el concepto de familia. Durante años había creído que familia significaba tolerar cualquier cosa, sacrificarse sin límites, mantener la paz a cualquier costo. Ahora entendía que la verdadera familia se basa en el respeto mutuo, en la reciprocidad del cariño, en la dignidad compartida. Joaquín seguía siendo mi familia porque me trataba con amor incondicional. Luis estaba aprendiendo a ser familia otra vez a través del respeto que había comenzado a mostrarme. Carmen tendría que ganarse ese lugar de nuevo, si alguna vez elegía hacerlo genuinamente. Los vecinos de mi nuevo edificio se habían convertido en una comunidad cálida y respetuosa. La señora Mercedes del primer piso me traía tamales los viernes. El joven profesor del tercer piso me ayudaba con las compras pesadas. La familia con 2 niños pequeños del cuarto piso había adoptado a esta abuela solitaria con el cariño natural de quienes reconocen la bondad sin necesidad de explicaciones. Era irónico. Había encontrado más familia verdadera en 3 meses viviendo sola que en años, tratando de forzar relaciones que no fluían naturalmente. Una tarde, mientras regaba mis plantas, vi a una mujer mayor en el parque de enfrente, sentada sola en una banca. Se veía triste, perdida, como si llevara un peso invisible en los hombros. Sin pensarlo 2 veces, bajé con una taza extra de té y me senté a su lado. ¿Todo bien?, le pregunté con genuina preocupación. Resultó ser doña Elena, una mujer de 72 años que vivía con su hija y su yerno y que estaba pasando por una situación muy similar a la que yo había vivido. La escuché durante 1 hora, recordando mi propio dolor, mi propia confusión, mi propia sensación de no tener opciones. Señora Elena, le dije antes de despedirme, usted vale mucho más de lo que le están haciendo creer. Y siempre, siempre hay opciones. Esa noche escribí en mi diario, hoy entendí por qué tuve que pasar por todo esto, no solo para salvarme a mí misma, sino para poder ayudar a otras mujeres que están viviendo lo mismo. Mi historia no termina con mi liberación, sino que comienza con ella. Al reflexionar sobre estos 3 meses de nueva vida, me di cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, la versión más auténtica de mí misma. No la madre abnegada, ni la suegra complaciente, ni la abuela que sacrificaba todo por mantener unida a la familia. Simplemente Esperanza González,
Una mujer de 68 años que había aprendido a valorarse lo suficiente como para elegir la dignidad sobre la comodidad. El silencio que había elegido mantener no era castigo para mi familia, sino protección para mi alma. Era el silencio de quien había encontrado su voz interior y ya no necesitaba gritar para ser escuchada. Mientras el sol se ponía en mi terraza, rodeada del perfume de mis flores y del sonido suave de los niños jugando en el parque, sonreí con una tranquilidad que no había sentido en años. Carmen y Luis habían querido que desapareciera de sus vidas. En cierto sentido, lo había hecho. La mujer sufrida y complaciente había desaparecido para siempre. En su lugar había nacido una mujer que entendía que el mayor acto de amor hacia uno mismo es elegir vivir con dignidad, costara lo que costara. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde ustedes están viendo? Comenten abajo. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario la frase que se había convertido en mi nuevo mantra. A veces, el mayor comienzo es el silencio que una elige mantener.